Hablar sobre la versión dialectal del quechua ayacuchano. ¿Bien? Bien. El objetivo es hablar sobre la fonética, la gramática y el sintaxis del quechua ayacuchano. Bien. El quechua era el idioma oficial del Imperio Inca. Actualmente hay 1,5 millones de personas que lo hablan. El quechua no es una simple lengua, es una familia de lenguas que son emparentadas y similares entre sí, por lo que hay un quechua originario, o sea, el primero de todos. Es una ley del lenguaje que la lengua tiende a cambiar, ¿sí? Por lo que el quechua también se ha ido modificando. En el caso del latín también se ha ido modificando en el italiano y en el castellano. Bien. Hoy en día el quechua sureño se ha ido modificando, en este caso el quechua ayacuchano, ¿bien? Por las lenguas como el de la Aymara, abarcando parte de Argentina y Chile, con Perú y Bolivia. Bien, en este caso de Perú solamente en Arequipa, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. Respecto al estudio a nivel fonológico del quechua ayacuchano, tenemos las vocales que se dividen en tres, ¿bien? Que es la A, I, U, que es en anteriores, centrales y posteriores, que a la vez se dividen en altas y bajas. Como pueden observar acá, en las altas tenemos anteriores y posteriores, que es la I y la U. Y en las bajas tenemos centrales, que es la letra A. Bien. Las vocales del quechua son diferentes a las del castellano. Bien. Las del castellano solamente tienen 5 vocales, en cambio en el caso del quechua son 3. En verdad no. A nivel fonológico tenemos las vocales del quechua, que en este caso sería la A y U, que a su vez se clasifican en tres, en anteriores, centrales y posteriores, que a la vez se subdividen en altas y bajas. En las altas podemos observar que tenemos anteriores y posteriores, que sería la I y la U. Y en baja tenemos centrales, que se clasificaría en la A. ¿Bien? A diferencia del castellano, el quechua... Bien. A nivel fonológico tenemos las vocales. ¿Bien? En este caso se clasifican en tres, en anteriores, centrales y posteriores, que a su vez se subdividen en altas y bajas. Como pueden observar, en las altas anteriores tenemos la I, en las altas posteriores tenemos la U, y en las bajas centrales tenemos la A. Para un quechua hablante, cuando escucha hablar, solamente escucha como si tuviera las 5 vocales, pero en cambio si alguien que habla castellano escuchara eso, solamente escucharía las 3, en este caso sería la A y U, ya que la E, O se escucha diferente. La E y O se escuchan diferente debido a que necesitan una consonante, que en este caso sería la U. ¿Bien? Por ejemplo, acá podemos observar que acá dice Kiku, pero en realidad la verdadera forma de expresarlo sería Ekeko. E y O son alófonos y no son fonemas vocálicos del quechua. ¿Bien? El quechua hablante es consciente de que produce la A y U, pero cuando la I, U se usa normalmente en quechua, está cerca de una Q. Al abrir la boca produciendo un sonido parecido a la E y la O. Se llaman alófonos. Esta situación algunos no quieren entender. Es por eso que decimos que es necesario incluir la E y la O en el alfabeto, porque son problemas de pronunciación por la aparición de la constante U. El quechua ayacuchano contiene 15 consonantes, a diferencia del quechua cusqueño, que contiene 25. En el caso del quechua ayacuchano, en la consonante R no se pronuncia la doble R, simplemente la R, ya que a la hora de vocalizarlo hacen un sonido nasal. Por ejemplo, ellos pronuncian caro en vez de carro. Acá, como vamos a observar, la letra Q se pronuncia como Q. ¿Sí? Al inicio de la sílaba, por ejemplo, cam, cuy o caina. En la parte de la doble J se pronuncia al final de la sílaba. Por ejemplo, la letra Q se pronuncia como Q en inicio de la sílaba. Por ejemplo, cam, cuy o caina. Pero cuando es al final de la sílaba se pronuncia como doble J. En este caso sería sujta, usaj o rixi. En el caso de la letra K, al inicio de la sílaba se pronuncia como la K. Por ejemplo, kia, karu o kanka. Pero cuando es al final de la sílaba se pronuncia como una J. Por ejemplo, ujlai, liglia y chaja. En el caso de la letra Q, al comienzo de la sílaba se pronuncia como la Q. Por ejemplo, cam, cuy o caina.
pero cuando es el final de la sílaba de la palabra, se pronuncia como una doble J. Por ejemplo, sujta, usaj o rixi. En el caso de la letra K, al comienzo también se lee como una K, se pronuncia como una K. Por ejemplo, Kiya, Karu o Kan. Y cuando es el final de la sílaba, se pronuncia como una J. Por ejemplo, en el caso de la letra K, al comienzo de la sílaba, se pronuncia como una K. Por ejemplo, Kiya, Karu o Kanga. Pero cuando es el final de la sílaba, se pronuncia como una J. Por ejemplo, Ujlai, Ligia y Shahra. En el caso de la letra CH, o sea, Che, se pronuncia igual al inicio de la sílaba. Por ejemplo, Chunka, Chi o Chagua. Pero cuando es el final de la sílaba, se pronuncia como una SH. En este caso sería Pushka, Uspa o Mas. Morfológico del quechua yacuchano, en primer lugar tenemos al sufijo ku. Sabemos que el quechua hablante expresa con cariño lo que hace. Por eso, el sufijo ku expresa cariño. Por ejemplo, Ayacuchupi tiyakun significa vivo en Ayacucho y me gusta, lo disfruto, en vez de decir simplemente Ayacuchupi tiyak. En cuanto a la terminación i, esta funciona como el ar, ir del castellano. Por ejemplo, la palabra taqui significa cantar, cuya raíz quechua es taqui y cuya raíz en español es canto. El sufijo significa su. Por ejemplo, en la palabra huasin significa su casa. En la palabra yawarnin significa su sangre. En el caso de yawar, esta va acompañada de la N y también de la NI, puesto que yawar termina en una consonante. Y si tenemos la forma yawar, no está permitida en la lengua. Por eso es obligatorio que tenga la NI, que no tiene significado propio. En cuanto a la H, esta constituye una aspiración ligera en la zona glottal, muy parecida a la J de la Amazonía. Por ejemplo, la palabra hatun, que significa grande, y la palabra hamuy, que significa venir. En cuanto al sonido Q, esta suena como una J aspirada, más cerca a la úvula. El estudio a nivel sintáctico del quechua yacuchano, en primer lugar tenemos al verbo, cuyas características son las siguientes. Llevan obligatoriamente sufijos que marcan el tiempo, el sujeto y el objeto. Pueden ser subordinados para adoptar funciones adverbiales y nominales. No llevan sufijos de caso. Fonológicamente, las raíces verbales terminan en vocal. Por ejemplo, manam significa no, kai, ashnuku, burro, nim, decir. Es decir, este no es mi burro, dijo. Debemos saber que en el quechua el verbo siempre va al final. Tenemos a los sustantivos, cuyas características son las siguientes. Llevan marcación de caso. Pueden llevar sufijos posesivos y de número. Pueden convertirse en verbos mediante sufijos derivacionales. Fonológicamente terminan en vocales, consonantes o alargamientos. Por ejemplo, Chaitraumi, Japan, Achnatapis. Allí todo el pelo también. Bien, ahora presentaremos un cuadro comparativo entre el quechua yacuchano y el quechua cusqueño. El quechua yacuchano tiene fonología diferente, la del cusqueño también. El quechua yacuchano no presenta consonantes oclusivas. El quechua cusqueño reemplaza la H por la J. El quechua yacuchano conserva diversas formas antiguas en vocablos. Con las comparaciones, en primer lugar, el quechua yacuchano es un dialecto del quechua sureño hablado en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Es la variante quechua más semejante, fonológica y morfológicamente, a la lengua general, en el tiempo del virreinato del Perú. En cuanto al quechua de Cusco, es un dialecto moderno del quechua sureño, hablado en el departamento del Cusco. Además, pertenece a la variante preferida y empleada por la Academia Mayor de la Lengua del Quechua. La vocal I es una vocal alta anterior, la vocal A es una vocal baja central y por último
la vocal U es una vocal alta superior. Las vocales del quechua. En el quechua, en el plano escrito, solo existen 3 vocales: la vocal A, la vocal I y por último la vocal U. Y tengo 4 argumentos y estos son los siguientes. Primer argumento es que las vocales del quechua son diferentes a las del castellano. Los castellanohablantes que escuchan el quechua creen que están escuchando las 5 vocales del quechua y no se ponen a pensar si a los propios quechuahablantes les interesa mucho diferenciar las vocales. Un ejemplo es que a los castellanohablantes no escuchan muy bien el quechua porque, en primer lugar, la vocal E y la vocal O en el quechua no son las mismas que en el castellano. Argumento 2. Los sonidos de las vocales E, O en el quechua no aparecen con la misma libertad que en el castellano. En el castellano la vocal E y la vocal O aparecen con muchísima libertad, acompañado de cualquier otro sonido, ya sea vocal o sea consonante. En el quechua cambia la situación, ya que estas vocales solo aparecen cuando hay la letra Q, y es decir, no son vocales libres, sino que están condicionadas a aparecer con otro sonido. En argumento número 3, los sonidos que producen no son aislados, sino cadenas sonoras para producir palabras, frases y oraciones. Sabemos que el fonema Q es una constante que se pronuncia con total libertad y con la boca totalmente abierta en el quechua. El quechua ayacuchano es un dialecto sureño hablado en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y la mitad oriental del departamento de Apurímac. Cabe resaltar que el quechua ayacuchano es la variante más semejante fonológica y morfológicamente de la lengua general en el tiempo del virreinato del Perú. En el quechua ayacuchano la fonología es diferente, no presenta consonantes oclusivas glotizadas y conserva diversas formas antiguas del vocablo. El quechua cusqueño es un dialecto moderno del quechua sureño hablado en el departamento de Cusco. Además, es la variante quechua preferida y utilizada y empleada por la Academia Mayor de la Lengua Quechua. La diferencia entre los dos son muy pocas en realidad. En la pronunciación y el significado, ambos significan lo mismo y se pronuncian similares. La diferencia es en la escritura. Por ejemplo, la palabra Ujac, que en Cusco se escribe con H, en Ayacucho se escribe con P. Otra palabra sería la palabra Usca, que en Cusco se escribe con la Q y en Ayacucho con la X. Una de las observaciones que hemos encontrado entre el quechua cusqueño y el quechua ayacuchano es que los dos quechuas, todas las palabras que se escriben con la doble C, al momento de la pronunciación deben ser reemplazadas por la letra Q. Por ejemplo, Ancusu, se escribe con la doble C, pero al momento de la pronunciación se pronuncia con la Q, Ancusu. Otra observación que hemos encontrado es que la letra H suena como la J del castellano, pero más suave. Por ejemplo, como ya les mencioné en la diferencia de escritura, el ejemplo sería la palabra Ujac. El H suena como la J, pero más suave. A continuación, mi compañero les explicará un poco más del quechua ayacuchano y el quechua cusqueño. Bien, para concluir, en todas las regiones de nuestro país, ya sea por extensión o migración de los hablantes, existen diversas variaciones lingüísticas. En el caso del quechua ayacuchano, este es similar al de Apurímac, Arequipa y Huancavelica. Sin embargo, cada una de ellas posee una variación particular. Es válido añadir que nosotros los jóvenes debemos ser respetuosos con la lengua de nuestros ancestros como lo es el quechua, ya que es parte de nuestra cultura. Gracias.